Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos. En este momento vamos a estudiar la especialidad Cerebro y Conducta. Esta especialidad es muy importante porque nos ayudará a entender cómo el comportamiento humano es un reflejo directo de nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que controla todos los procesos de nuestro organismo. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a ver diferentes partes del cerebro humano. Iniciamos con la médula. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que se encuentra localizada dentro del conducto vertebral, el cual sirve de protección para esta. Su función principal es conducir los impulsos nerviosos entre el cerebro y los demás órganos y tejidos del cuerpo. Desde ella salen 31 pares de nervios para inervar las estructuras del cuerpo y conformar el sistema nervioso periférico. El puente troncoencefálico es un bulto situado en el tronco encefálico. Forma parte del sistema nervioso autónomo y transmite información sensorial entre el cerebelo y el cerebro. El cerebelo desempeña un papel importante en la coordinación de la percepción sensorial y la respuesta motora. Compara lo que el cerebro le dice al cuerpo que haga con lo que el cuerpo realmente hace y realiza los ajustes necesarios. El mesencéfalo transmite información a los centros superiores del cerebro y desempeña un papel importante en el proceso de la información auditiva y visual. Otra parte importante del cerebro es el tálamo. Este recibe entradas sensoriales, así como las otras partes del cerebro, y determina cuáles de estas señales debe enviar a la corteza cerebral. También desempeña un papel importante en la regulación de la conciencia, el sueño y el estado de alerta. El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, estimulando la secreción de hormonas de la glándula pituitaria. Controla nuestras emociones, la temperatura corporal, el hambre, la sed, la fatiga y los ciclos circadianos. La glándula pituitaria secreta hormonas que regulan una amplia variedad de actividades corporales. Las hormonas pituitarias ayudan a controlar el crecimiento, la presión arterial, las funciones de los órganos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, la conversión de alimentos en energía, en el metabolismo y la regulación de la temperatura. Y por último tenemos el telencéfalo. Este es el lugar donde se produce el pensamiento. Esta es la zona del cerebro responsable del lenguaje, la memoria y las emociones, así como el control motor y del sentido del olfato. Las neuronas son las células que representan la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Se encuentran en el cerebro, la médula espinal y otras partes del sistema nervioso. Su función principal es procesar y transmitir información neuronal. La información entra en la neurona principalmente a través de las dendritas y sale a través del axón. La sinapsis es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis los recibe. En esta imagen de una neurona vemos que ésta tiene dendritas, que son las ramas puntiagudas de esta neurona que reciben la información. Del otro lado está el axón, que es una estructura alargada. Su función es la de conducir un impulso nervioso
hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. ¿Cómo afectan las drogas en la función de las neuronas? Los axones transmiten señales eléctricas desde una neurona hasta la dendrita de otra neurona. Sin embargo, un axón no puede transmitir estas señales eléctricas directamente a una dendrita. Para ello necesita una sinapsis. La sinapsis convierte el impulso eléctrico en una reacción química que libera distintos tipos de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores viajan a través de la sinapsis y provocan otras reacciones químicas que generan electricidad en la dendrita. La sinapsis tiene una capacidad de adaptación. Pueden reaccionar con fuerza o también de forma débil, en cualquier punto intermedio o para no reaccionar en absoluto. Debido a esto, podemos aprender cosas nuevas y formar hábitos, ya sean buenos o malos. Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas tienen la capacidad de activar las neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo, pero no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la red. Otras drogas pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores naturales. Esto también altera la comunicación normal entre las neuronas. El reflejo es una reacción muscular que sucede automáticamente en respuesta a la estimulación. Es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo, como cuando nos damos un golpe fuerte o nos acercan una fuente de calor al cuerpo. Los movimientos reflejos son automáticos e involuntarios, ya que, a diferencia de lo que ocurre con gran parte de las vías nerviosas, las neuronas sensitivas transmiten los impulsos nerviosos a la médula espinal. Son movimientos, reflejos automáticos e involuntarios. ¿Cuáles son algunos de los tipos de reflejos? Tenemos el rotuliano, el alquiliano, tenemos el reflejo de la planta del pie, que es cuando nos hacen cosquillas, o el de la pupila ocular, que es cuando nos acercan un foquito al ojo o nos los alejan. Se ve como la pupila se hace más grande o más pequeña. Estas pruebas las realizan los médicos para detectar si existe algún tipo de problema en nuestro sistema nervioso. ¿Qué son las neuronas sensoriales? Estas son células nerviosas del sistema nervioso encargadas de convertir los estímulos externos del entorno del organismo en impulsos eléctricos internos. Se activan a través de los sentidos y mandan proyecciones al sistema nervioso central que transmite información sensorial al cerebro o a la médula espinal. Algunas neuronas sensoriales responden a estímulos táctiles y pueden activar neuronas motoras para lograr la contracción muscular. Estas conexiones entre neuronas sensoriales y motoras son la base de los circuitos reflejos motores y de varias formas de comportamiento involuntario, incluida la evitación del dolor. En los seres humanos, estos circuitos reflejos suelen estar ubicados en la médula espinal. La adaptación sensorial es la disminución de la sensibilidad como consecuencia de una estimulación constante. Es un cambio en la capacidad de respuesta del sistema sensorial
al estímulo constante que se produce con el paso del tiempo. Un ejemplo de la adaptación lo podemos ver si extendemos nuestra mano y sobre ella ponemos algo muy liviano. En el momento lo vamos a sentir, pero al paso de un minuto sin movernos, no lo vamos a sentir lo que tenemos en la palma de nuestras manos. Vamos a hablar ahora un poco sobre los sentidos. Estos son el mecanismo fisiológico de la sensación y permiten obtener información de lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos del organismo. El ser humano cuenta con 5 sentidos principales para moverse en su entorno, comunicarse y percibir diferentes sensaciones. Estos son el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto, los cuales tienen como misión transmitir al cerebro toda la información que de una manera u otra captan. Tanto el sentido del gusto como el del olfato detectan la composición química de una sustancia a través de quimiorreceptores. Ambos reciben sus estímulos del exterior y lo procesan directamente cuando la sustancia roza o alcanza sus receptores. El gusto recibe los sabores mediante la lengua, en los sólidos y líquidos, mientras que el olor se detecta mediante la nariz en las sustancias transportadas por el aire. En esta imagen podemos ver un mapa del gusto, donde, según esta teoría, lo dulce se detecta mejor en la punta de la lengua, el amargo en la parte posterior, lo salado en los costados de la lengua y el ácido más atrás, a lo largo de los costados de la lengua. Vamos a hacer una prueba para confirmar esta teoría. Debemos buscar agua azucarada, jugo de limón para lo ácido, si podemos conseguir sábila para lo amargo y agua salada. Con diferentes hisopos vamos tomando de estas muestras y vamos tocando diferentes puntos de nuestra lengua para comprobar en qué parte de la lengua detectamos estos diferentes sabores. Vamos a experimentar en nuestros hogares para descubrir o confirmar esta teoría. El ojo humano. Tenemos aquí una imagen donde podemos ver las diferentes partes del ojo. La retina es una fina capa de células situada en la parte posterior del globo ocular. Es la parte del ojo que convierte la luz en señales nerviosas. Contiene células fotorreceptoras que reciben la luz. Las señales neuronales resultantes son procesadas luego de manera compleja por otras neuronas de la retina y luego procesadas en las células ganglionares de la retina, cuyos axones forman el nervio óptico. La retina no solo detecta la luz, sino que también desempeña un papel importante en la percepción visual. Tenemos un punto en la retina, que es el disco óptico, por donde pasa el nervio óptico y lo atraviesa para conectarse con las células nerviosas del interior de la retina. En este punto no existen células fotosensibles, por lo que se denomina punto ciego. Vamos a hacer un pequeño experimento para descubrir nuestro punto ciego. En una hoja en blanco vamos a dibujar una X y un círculo con 10 centímetros de distancia entre ellos. Cerraremos nuestro ojo derecho y miraremos directamente hacia el 0. Vamos a sostener el papel con el brazo extendido de frente a nosotros y lo vamos a mover lentamente hacia nosotros viendo el 0. No podemos dejar de ver el punto 0, pero de reojo vamos a notar que la X en un momento va a desaparecer. El movimiento de la hoja debemos hacerlo muy lento para que podamos ver el momento exacto en que desaparece la X. Así podemos notar que tenemos un punto ciego. Las 3 partes básicas del oído son el oído externo, el oído medio y el oído interno.
El oído externo es la parte externa del oído e incluye el tímpano. El pabellón auricular, que es la parte externa del oído, capta el sonido y lo transfiere a través del conducto auditivo hasta el tímpano, que vibra y transfiere el sonido a los huesecillos del oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire que transforma las ondas sonoras en vibraciones y la transmite al oído interno. En él se encuentran 3 huesecillos muy pequeños, y estos son el martillo, el yunque y el estribo. El oído interno incluye la cóclea, el nervio coclear y los conductos semicirculares óseos. La cóclea es el principal órgano sensorial de la audición. El electroencefalograma es una prueba que mide la actividad eléctrica del cerebro. Esta prueba requiere, como podemos ver en la imagen, la colocación en el cuero cabelludo de electrodos, que son unos pequeños discos metálicos. Esta prueba puede detectar cambios en la actividad cerebral que podrían ayudar a diagnosticar afecciones cerebrales, especialmente la epilepsia, pero tenemos otras enfermedades que también se pueden diagnosticar con estas pruebas, como por ejemplo los tumores cerebrales, la inflamación del cerebro como encefalitis. También se pueden diagnosticar los accidentes cerebrovasculares, entre otras. Existen diferentes formas con las que podemos proteger nuestro cerebro, entre las que podemos mencionar que debemos usar casco cuando montamos bicicleta, cuando hacemos actividades recreativas, hacemos escaladas. Estas actividades ponen en riesgo nuestro cerebro, por lo tanto debemos protegerlo con un casco. También debemos ejercitar el cerebro. Cuanto más lo usemos, mejor funcionará. Debemos tomar mucho aire fresco, porque nuestro cerebro necesita oxígeno. También debemos decir no a las drogas y también comer alimentos saludables, que son beneficiosos tanto para nuestro cuerpo como para nuestro cerebro. En la Biblia podemos encontrar referencias sobre el cerebro o sobre decisiones que debemos tomar en la vida. Algunos ejemplos son 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8. También tenemos 1 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 al 16. Tenemos 2 de Corintios 7, 1. En Mateo 4 podemos ver ahí la tentación de Jesús y la decisión que él tomó de ser obediente al Señor. Y en Marcos 8 podemos ver cómo Jesús sanó a un ciego. Aparte de estas referencias, podemos encontrar muchas más. Para completar la especialidad, vamos a realizar esta tarea. ¿Qué lección espiritual podemos extraer de la adaptación sensorial? Vamos a explicar por qué las actividades que vemos aquí pueden ser perjudiciales para la capacidad auditiva. Y por último, tenemos aquí 8 trastornos del sistema nervioso que debemos describir brevemente. Esta ha sido la especialidad Cerebro y Conducta. Estuvo con ustedes la guía mayor Esther Espinal. Dios les bendiga. Muchas gracias.